Hoy traje literatura alemana y la traje por varias razones. Primero, porque aproveché el puente festivo para leer la novela. Claro que la terminé esta mañana. Debo confesar que terminé muy justo. Eh, pero logré hacer una lectura de uno de los premios Nobel alemanes. Recuerden que Alemania ha tenido 10 premios Nobel de literatura. Thomas Mann, tal vez uno de los más conocidos, Heinrich Böll, Hermann Hesse, Günter Grass, para poner uno de los más recientes, creo que fue el penúltimo que tuvo Alemania, ha tenido 10 premios Nobel de literatura. Entonces eso quiere decir que tienen algo interesante en sus textos. Y voy a trabajar voy a presentarles una novela que se escribió en 1963. La novela es publicada en 1963. El señor que la escribe es el Premio Nobel de Literatura del 72, o sea que este libro le sirvió en su acumulado para hacer méritos de cara al Premio Nobel. Y lo traje, pero antes de entrarle al libro, quiero repasar un poquito. Yo sé que muchos tienen mejor formación en temas de historia, pero sí recordar un poquito el tema de Alemania, porque Alemania fue un país que se metió en problemas y en líos y terminó siendo protagonista en las dos guerras mundiales, pero particularmente en la segunda, donde pierde. Y obviamente el perder una guerra hace que los países, cuando pierdan una guerra, tengan unas crisis sociales, económicas, geopolíticas, que hacen o que el país se vaya a pique o que el país se reconstruya y logre hacer una nueva propuesta diferente a la que tenía en los años donde estaba en enfrentamiento. Entonces Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, la pierde con los ejércitos aliados porque se tuvieron que juntar varios para poder derrotar a los alemanes. Y de esa derrota, pues recuerden, Alemania queda primero sometida a las fuerzas de los ejércitos aliados, luego lo empiezan a soltar un poquito, pero termina, Alemania está metido en la mitad de Europa y tenía del lado este toda la fuerza de la Unión Soviética que venía, obviamente también ganando territorio en varios de los países, Polonia, Austria, y llegan a Alemania. Y las fuerzas aliadas pues estaban como del otro lado. Entonces del este venía como la fuerza socialista y del oeste venían las fuerzas capitalistas, que eran las de los ejércitos aliados o las de los países aliados. Entonces Alemania queda como en la mitad de la Guerra Fría, porque después de la Segunda Guerra Mundial viene la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, pero Alemania en el mapa queda en la mitad de las dos fuerzas, al punto que una de sus ciudades principales, que es Berlín, termina siendo protagonista porque por allá en el año 61 deciden construir un muro para dividir la mitad, para dividir la ciudad a la mitad, de tal manera que el lado este quedara en la República Democrática y que el lado oeste quedara en la República Federal. Dicho de otra forma, que del lado este quedaran todos los que tenían pensamiento ideológico comunista y que del lado izquierdo, mirando el mapa de frente, quedaran como los que tenían pensamiento ideológico capitalista. Está en la mitad de la Guerra Fría y eso termina con una cosa absurda en la historia de la humanidad, que es partir una ciudad en dos para que quede siendo parte de dos países diferentes, que es la famosa división de Alemania. El muro se construyó en el 61, lo derribaron en el 89 y la derribación del muro en el 89 hace que se unan las dos Alemanias y se vuelva a convertir con el paso de los años en una gran potencia económica, política y militar que hoy por hoy es fundamental en la geopolítica mundial. Toda esta historia, 120 kilómetros le metieron a ese muro, 45 en la ciudad y de ahí siguieron hacia arriba con 3,5 metros de altura, y esto hizo que mucha gente en Alemania que vivía de un lado o del otro de la ciudad quedara con la familia dividida, la familia de un lado como si le dividieran a la ciudad de uno a la mitad y la familia le quedara viviendo en el otro país, en la otra ciudad, en la otra ideología, y entonces mucha gente quería pasar el muro y bueno, hubo muertos, hubo todo tipo de asesinatos y todo tipo de cosas, simplemente porque a unos señores que gobernaban en ese momento les dio por dividir la ciudad y dejar de un lado un tipo de gobierno y de otro lado otro tipo de gobierno. Eso pasa en el mundo.
Toda esta carreta para contarles que el muro y todo lo que vivió Alemania hasta la época del muro, pues de alguna manera se menciona en la novela de la que vamos a hablar, porque la novela, como les dije, se escribe en el 63, se escribe y es una novela de escritura rápida, también es de lectura rápida, pero la escribe en medio de esa crisis social que vivía Alemania, que además se acrecentó con la división en los dos países. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Quería dar ese contexto histórico, el famoso muro de la vergüenza, como le decíamos en Occidente, o como le dijimos mucho en Occidente, pero que para los alemanes era la frontera interalemana o el muro de seguridad, según los señores de la República Democrática, que fueron los que iniciaron la construcción de ese famoso muro. Todo este contexto lo pongo para hablar de este libro. Está en una edición de premios Nobel, y el autor es Heinrich Böll, escritor alemán, muy crítico, muy fino, muy ácido con sus comentarios y de posturas muy verticales en la parte ideológica. Y la novela se llama Opiniones de un payaso. Y vamos a hablar de Opiniones de un payaso justamente porque Opiniones de un payaso es la reflexión de un ciudadano alemán común y corriente, que además es escritor, pero que traslada las reflexiones que él hace frente a lo que ha hecho Alemania antes, durante y después de la guerra, incluso hasta la llegada y la construcción o el inicio de la construcción del muro, y trata de mostrar desde su personaje lo que cualquier ciudadano consciente en Alemania debió haber pensado en ese momento de la historia. Fuimos un país de absurdos que no entendimos la dinámica del mundo, y eso es básicamente lo que plantea la novela de Heinrich Böll, Opiniones de un payaso. Entonces voy a contarles un poquito. Digamos que la novela se sitúa en el centro de la conciencia alemana, en medio de la literatura, de la historia, de la política, con algunas opiniones sobre la moral y sobre todo con una postura frente a la religión, de la que voy a hablar a continuación, porque fue lo más interesante que me pareció a mí de la novela, la postura que asume el personaje. Acuérdense que hace 8 días decíamos, una cosa es el escritor, otra cosa es el protagonista, y incluso otras veces es muy distinto el autor. El autor es el que la piensa, el escritor el que la escribe, y el protagonista, pues el personaje que se usa para contar la historia. Está contado en primera persona y está contado en presente. Entonces uno empieza a leer el libro y a uno le parece que todo va a empezar a pasar, pero a medida que empieza a pasar, utiliza el recurso cinematográfico del flashback, que también es un recurso de la literatura, que es en medio del cuento del presente, de lo que está viviendo el personaje, empieza a recapitular situaciones del pasado. El protagonista se llama Hans Schnier, S-C-H, Schnier. Hans Schnier es un payaso, de profesión payaso, que obviamente por los avatares de la guerra, por la decadencia social que vive Alemania, la Alemania de la posguerra, y por todo lo que está pasando en el país de inestabilidad económica y demás, pues está en un momento difícil para su oficio, que es el oficio de ser payaso, de hacer reír a la gente, de hacer shows en teatros, en bares, en casinos y en otros sitios donde le pagaban habitualmente por hacer sus presentaciones. Está desencantado de la vida por varias razones, un desencanto social frente a lo que ha pasado y lo que él está viviendo en la Alemania que le toca vivir. Está triste y está también como decepcionado de la vida porque va a sufrir, digo va a sufrir porque está contado en presente, porque llega el momento en que sufre una ruptura sentimental, su esposa lo deja y se va a Roma a vivir con otra persona. Tiene 28 años, está en un declive de su actividad laboral, empieza a tener necesidades básicas, no tiene con qué mercar, no tiene con qué pagar una vivienda, entonces está de hotelucho en hotelucho, de pequeña pensión en pequeña pensión, y empieza a hacer el relato de esos días difíciles que está viviendo, pero en las que le da un contexto grande a ese momento histórico de Alemania. Tienen también una vida conflictiva, él es un poquito, digamos, díscolo, está queriendo llegar a Bonn porque cree que en Bonn puede encontrar una salida
económica interesante y sin embargo nunca la va a encontrar. La Alemania, recuerden que del este está Berlín, que del lado oeste está pues, Bonn y otras ciudades importantes. Es chévere cuando uno está leyendo la novela darle un repaso al mapa de Alemania, porque de alguna manera lo hace entender a uno lo del este y el oeste, no solo en la partida a la mitad de la ciudad, sino en la ideología que se maneja en los dos lados de Alemania. Entonces él quiere llegar a Bonn, va desplazándose por Múnich, va pasando por unos pueblos y trata de llegar a la ciudad en la que cree que va a conseguir pues, salir de las dificultades económicas que tiene. Viene del final de la guerra, está el nacionalismo o el nacionalsocialismo, como lo llaman, en construcción, y se construye el muro, que es otro símbolo de la crisis que vive Alemania, y él en esa época pues vive todas esas crisis emocionales, sentimentales, afectivas, sobre todo económica, que es la crisis que más lo afecta porque tiene que empezar a ir de pueblo en pueblo a tratar de buscar fortuna. La novela tiene opiniones, no es solo el relato, no es solo narrativa, sino que de pronto va narrando y empieza a hacer una reflexión profunda o lanza una opinión sobre alguna situación particular, algunos diálogos telefónicos, que es un recurso que me pareció interesante de Heinrich Böll. Él llama por teléfono muchas veces a buscar empleo, pero también llama a algunas personas para entablar algunos diálogos profundos que tienen algún significado en esa reflexión frente a la situación. Y en medio de ese relato en primera persona y en presente, hay una reflexión frente a la religión y ese punto es fundamental y quienes, bueno, aquí no habíamos trabajado ninguno de los libros, ve qué curioso, no habíamos trabajado ni autores alemanes, ni habíamos trabajado uno que tuviera una temática religiosa. Y aunque la novela está centrada en la vida del payaso, del personaje, del protagonista, este protagonista es muy ácido en su juicio a la postura de la religión frente a la crisis en Alemania y sobre todo frente a los hechos que ocurrieron en la Alemania desde la guerra hasta el momento en que está escribiendo la historia, que es por allá en 1962 se puede ubicar el relato. Entonces, él critica las instituciones de la iglesia porque hay adulterio, porque hay personajes perversos y porque de alguna manera él considera, yo también, que la iglesia, tanto la católica como la protestante, que eran las dos que convivían en Alemania, fueron alcahuetas y fueron demasiado acomodadas en sus posiciones a favor del poder político. O sea, le hicieron el juego a la Alemania nazi, luego le hicieron el juego al nacionalsocialismo y luego trataron de acomodarse dependiendo del lado que hayan quedado del muro. Eso lo dice Heinrich Böll en la novela, pero si uno lee un poquito más de historia de Alemania puede entender esa afirmación. Entonces hay una crítica profunda a la sociedad religiosa alemana, tanto a la católica como a la protestante, y de alguna manera en una de sus reflexiones él lo que quiere es como devolverle la espiritualidad que considera él no tiene la religión, porque según él y según muchos, la religión se ha ocupado de otros asuntos que van más ligados a los asuntos de poder y no a los asuntos de las personas necesitadas en esas sociedades. Ya les voy a contar un resumen de la historia, pero hoy, contrario a lo de... bueno, enseguida les cuento la historia completa del libro, de la novela, pues cómo es la línea de tiempo, que es algo que le hacemos a la novela, pero les voy a leer unas frases, porque el libro, si algo encontré en este libro, cosa que no creí, son frases categóricas, contundentes, que uno diría, esta porque no es una frase célebre, o porque yo no la he visto en esos sitios donde hay frases tan célebres de esta novela. Uno me puede poner a leer y hay 20, 25 frases, pero va a leer 5 o 6 de ellas. Ni el mismo diablo tiene ojos tan penetrantes como los vecinos. Esa es una brillante para los vecinos. Todos tenemos ese tipo de vecinos. Existen límites más allá de los cuales debería refrenarse la estupidez. Es otra de las afirmaciones. No les voy a dar el contexto en el que lo dice, pero es que me parecen frases categóricas. Los aplausos fueron tan tenues que oí el sonido de mi decadencia.
los aplausos fueron tan tenues, está hablando un payaso después de presentar su obra, los aplausos fueron tan tenues que oí el sonido de mi decadencia. Ese es mortal. Tal vez tus oídos imaginan haber oído lo que tus ojos han visto. Esa también me gustó, por aquí hay varias, pero voy a ir hasta esta. Yo creo que nadie en el mundo comprende a un payaso, ni siquiera a otro payaso, porque siempre entran en juego la envidia o la rivalidad. Aplica para periodistas también. Bien, ese ya fue comentario mío, no del autor, pero abónenmelo ahí porque está brillante. Y quiero leer otra frase antes de contar la historia, es que hay veces dejo las frases para el final y se me acaba el tiempo. A veces me ocurre también al revés, que lo que realmente he vivido parece falso y no real. Lo que los demás llaman no ficción, a mí me parece muy ficticio. Acuérdense que por allá en el capítulo 5 o 6 de Martes del Libro hablamos de esa diferencia entre la ficción y la realidad. Ahí está. Su mujer es bella de tal modo que no se sabe si está viva o se le ha dado cuerda nada más. Esa me pareció maravillosa. Los momentos no se pueden repetir ni comunicar. Los momentos no se pueden repetir ni comunicar. A los ricos les regalan más cosas que a los pobres y lo que tienen que comprar casi siempre lo obtienen más barato. Comentario sobre clases sociales. Y esta es una de las frases que define la novela. Soy un payaso y colecciono momentos. Adiós. Y colgué. Esa podría ser la frase para cerrar, pero él le mete otro capítulo que a mi manera de ver, lo leí esta mañana, ya la novela estaba cerrada. Si nuestra edad merece un nombre, se le llamará la edad de la prostitución. Bueno, hay muchas frases así puntuales de 2 líneas que tiene la novela. Ahora sí les cuento un poquito. Vamos a ver cómo vamos de tiempo y ya se nos está acabando, ya vamos por 20 minutos. ¿Cuál es la historia? Es un payaso en decadencia que está buscando llegar a Bonn para tratar de encontrar ahí una salida económica porque su profesión está en decadencia, como está en decadencia la sociedad alemana en la época de la posguerra. Tiene poco trabajo, tiene necesidades económicas, empieza la historia contando con que tiene un fuerte dolor de cabeza, una jaqueca, que se vuelve permanente a lo largo de la historia, pero entonces ahí entiende uno que el dolor de cabeza no es un asunto de dolor de cabeza, de jaqueca nomás, sino que tiene mucho más que ver con la caracterización del personaje. Empieza a contar su historia, es monógamo, es decir, era muy fiel a la esposa, que es la que lo deja, por eso le da tan duro la separación, porque es la esposa la que lo deja. Primero se distancia de sus padres, especialmente de su mamá, que tiene una mirada muy desde la perspectiva católica culpógena de la época en Alemania. Entonces eso hace que él se distancie un poco de ella. Además, a sus padres nunca les gustó que él optara por ser payaso y entonces ahí empiezan las dificultades. Empieza a tener unos encuentros amorosos con Mari. Mari es la mujer con la que finalmente decide juntarse para vivir y es la que finalmente lo deja. Tienen muchas discusiones él y Mari, discuten sobre la manera como van a educar sus posibles hijos en el futuro, sobre el matrimonio civil y el matrimonio católico. Él está más a favor del matrimonio civil, Mari está más a favor del matrimonio católico. Se mencionan 2 o 3 veces los abortos que sufre Mari, que uno nunca sabe leyendo la novela si son intencionales o si son accidentales, cosa que puede ser no tan importante, pero sí muy útil para entender la psicología de el protagonista que es el payaso. Mari lo deja, entre otras cosas lo deja porque él no es un católico creyente. Él quiere recuperar a Mari. Mari se va a Roma con Suchner, que termina siendo un católico juicioso que la enamora y se la lleva a vivir a Roma. Ella nunca quiso irse a Roma con el payaso porque el payaso no era católico creyente. Entonces ahí hay un conflicto religioso interesante. Luego vienen unos problemas con el alcohol, con el problema para quedarse en un mismo lugar porque no le alcanza el dinero para pagar los hoteles, las pensiones.
la soledad, el desorden, las jaquecas, los dolores de cabeza permanente, la infelicidad y la rabia, y luego vuelve y se encuentra con su padre en alguna parte, en su recorrido hacia la ciudad de Bonn, se encuentra con su papá y eso le marca mucho la historia porque es un encuentro que él no esperaba. Termina como vagabundo en las escalas de un tren, de un metro, tocando guitarra para recibir monedas, como un mendigo que se está rebuscando la vida en cualquier estación de metro alemán. Entonces ahí termina esa parte de la historia, pero repito, esa es la historia cronológica, pero esto está marcado por esos momentos de reflexión, de ironía, de comentario frente a la Iglesia Católica cómplice, como él la define, frente a todas las atrocidades que ha cometido Alemania. Hace reflexiones y hay muchos temas que uno puede desgajar de ahí, los deberes que tiene la Iglesia con las personas humildes, de los que se desocupa a veces por ocuparse de los temas de poder, la sociedad hipócrita y materialista, y que tiene una doble moral para muchas cosas, no le perdona a la Alemania en la que él vive y de la que obviamente quisiera sentirse orgulloso como alemán natural nacido allí, pero le critica mucho a los gobiernos y a la Alemania de su época la irracionalidad para desatar la Segunda Guerra Mundial, la aceptación del antisemitismo como uno de sus principios ideológicos, la aceptación de la crueldad y de los métodos crueles para ir a la guerra, la aceptación de lo inhumano con los campos de concentración y la aberración del holocausto. Y luego, pues, también le critica a la sociedad alemana y a la Iglesia católica y protestante alemana esa forma de dividir el país y de tratar de encasillar a cada ciudadano en una de las dos Berlines. Y creo que esa es finalmente la gran reflexión que deja Opiniones de un payaso, escrita en 1963. Heinrich Böll es premio Nobel en el 72, y deja muchas novelas, pero esta que es cortica, es muy cortica, se puede leer rápido y se lee en una sentada, pero en una buena sentada, porque pues en esta edición no se las recomiendo porque la letra es muy pequeñita, la letra es chiquita. A ver si ahí se ve, le toca a uno hacer, pero bueno, fue la edición que tenía ahí a la mano y la quise leer. Les recomiendo para los que quieran leer, ahora, los que tengan un profundo principio religioso, católico, protestante y crean que quien ataca a la iglesia o quien critica, pues debe ser condenado y tengan sus principios, es mejor que no la lean porque van a chocar directamente con el relato, pero si tienen la mente un poquito abierta a la crítica y a otro tipo de reflexiones, les recomiendo esta novela Opiniones de un payaso.